¿Alguna vez notaste que ciertas personas, sin importar la crisis, sin importar la recesión, sin importar que el país entero esté cayendo, siempre encuentran dinero? No es suerte, no es herencia, no es que conocen a las personas correctas, es que aprendieron a hablar un idioma que a ti nunca te enseñaron, un idioma antiguo, exacto, invisible. El idioma del decreto. Antes de que sigamos, necesito que escribas ahora mismo en los comentarios esta frase: soy un canal abierto de prosperidad divina. El dinero fluye hacia mí con abundancia ahora. Escríbela completa. No la pienses, escríbela. Ese acto no es simbolismo. Es el primer decreto del día y la ley ya empezó a moverse desde el momento en que lo pronunciaste. Yo soy Florence Scovel Shinn. Y lo que estás a punto de recibir no es motivación, no es autoayuda empaquetada con música de fondo. Lo que recibirás hoy es ley, ley espiritual, exacta, verificable, implacable. Una ley que los que prosperan conocen consciente o inconscientemente y que los que luchan violan cada amanecer sin saberlo. Quedarte hasta el final de este video puede ser la decisión más importante que tomes esta semana, porque lo que vas a descubrir no se enseña en escuelas, no se transmite en la televisión y el sistema tiene un interés muy concreto en que nunca lo sepas. Hay una verdad que la mayoría de las personas no puede aceptar porque duele demasiado. Duele más que la deuda, duele más que la factura sin pagar, duele más que el mes de enero mirando la cuenta bancaria. La verdad es esta: el universo invisible ya te está obedeciendo. El problema es que llevas años dándole las órdenes equivocadas. Piensa en los últimos 3 meses. ¿Cuántas veces dijiste el dinero nunca alcanza? ¿Cuántas veces suspiraste frente a una factura y dijiste esto no tiene fin? ¿Cuántas veces te reíste con tus amigos diciendo estoy sin €1 como si fuera un chiste inocente? Pues la ley espiritual no tiene sentido del humor. No distingue entre lo que dices en serio y lo que dices por costumbre. Ejecuta todo, literalmente todo. Proverbios 18:21 no da margen para interpretación. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. No dice que las palabras tienen alguna influencia, dice poder. Poder absoluto sobre la muerte y la vida, sobre tu prosperidad o tu escasez. Tu boca no es solo un órgano de comunicación, es un instrumento de gobierno espiritual. Y llevas años usándolo para gobernar en la dirección equivocada, sin saberlo, repitiendo los decretos del miedo, de la carencia, de la duda, y firmando contratos verbales con la escasez que el universo invisible honra con precisión matemática. Eso termina hoy. Hay 2 voces que pueden hablar por tu boca, 2 identidades que compiten por el control de tu lengua. Y solo una de ellas tiene acceso a la provisión divina. La primera voz es la del mendigo. La reconoces porque suplica, porque pide, porque negocia desde la urgencia. El mendigo dice: Señor, ojalá me ayudes esta vez. Intentaré hacer lo correcto. Quizás, si me porto bien, lo escuchas, ojalá. Quizás, intentaré. Estas palabras no son humildad. Son el idioma de la duda, y la duda es el veneno que cancela el decreto antes de que salga de tus labios. La segunda voz es la del gobernador. El gobernador no pide, el gobernador no negocia, el gobernador no suplica, el gobernador conoce la ley y la activa. El gobernador dice: por la ley divina, mi provisión está completa ahora. No como pregunta, no como esperanza, como decreto, como quien firma un documento con la autoridad que le pertenece por derecho divino. Job 22:28 lo confirma sin rodeos. Decretarás una cosa y te será establecida. No dice pedirás, no dice rogarás,
Dice decretarás, y el que decreta es el gobernador, no el mendigo. La pregunta no es si tienes poder para decretar. Lo tienes. La pregunta es ¿desde qué identidad estás hablando ahora mismo? ¿Desde el trono del gobernador o desde la esquina del mendigo? Hubo una mujer que llegó a mí en un estado de desesperación que no puedo describir con pocas palabras. Sus deudas eran reales. Sus acreedores llamaban a diario. Había perdido el trabajo 3 meses antes y cada mañana se despertaba con el peso de lo que debía en el pecho. Pero ella hacía las afirmaciones. Cada mañana decía, soy próspera, el dinero fluye hacia mí, 10 veces, 20 veces. Y nada cambiaba. Cuando me la presentaron la escuché hablar esas palabras y entendí de inmediato. La boca decía prosperidad, pero la voz cargaba pánico. El tono era de quien suplica un milagro, no de quien activa una ley. El subconsciente, ese sirviente fiel e implacable, no escuchaba las palabras. Escuchaba la frecuencia detrás de ellas. Y la frecuencia era estoy desesperada y fingiendo que no lo estoy. Le dije con toda la claridad que pude, deja de decirlo como quien pide, empieza a decirlo como quien ya posee. No le cambié las palabras, le cambié la identidad desde donde hablaba. Esa semana, sin cambiar nada en el mundo exterior, una deuda fue perdonada. Un pago retenido llegó de improviso. Una oportunidad surgió de una fuente que ella jamás habría pensado, no porque el universo tuvo lástima, sino porque finalmente sintonizó la radio en la frecuencia correcta. El problema nunca fue tu palabra. Tu palabra tiene fuego. Tu palabra tiene poder creador desde el principio del mundo. El problema fue que la frecuencia de tu voz y la imagen de tu mente contradecían lo que tu boca pronunciaba. Y la ley espiritual, que es exacta, siempre obedece al lienzo interior, no a la boca sola. Isaías 55:11 dice: Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra sale, ejecuta, regresa cumplida, sin excepción. La pregunta que nadie te hizo nunca es, ¿qué imagen acompaña a esa palabra cuando sale? Porque la ley espiritual no procesa sonidos aislados. La ley lee imágenes. La ley obedece al lienzo que pintas en tu interior con cada pensamiento sostenido. Si tu boca dice abundancia, mientras tu mente pinta una cuenta bancaria vacía, la ley recibe 2 señales contradictorias. Y siempre, sin una sola excepción en la historia de la humanidad, obedece al lienzo, no a la boca. Yo lo llamaba fe visual, la ciencia exacta de ver con certeza antes de que la materia obedezca. Antes de que una sola palabra salga de tu boca, la imagen ya debe existir dentro de ti, completa, nítida, viva, no como esperanza, no como deseo, como hecho establecido en el campo invisible que todavía no se ha materializado en lo físico. Esto cambia todo lo que te enseñaron. ¿Cuántos años llevas pidiendo lo mismo sin ver resultados? No porque la ley no funcione, sino porque hablabas con los ojos del alma cerrados. Hoy los abres. Existe algo que llamo el contrato verbal. Es invisible, pero es real. Cada vez que dices el dinero nunca alcanza, firmas una cláusula. Cada vez que suspiras frente a una factura y piensas nunca termina, añades otra cláusula. Cada vez que dices la gente como yo no llega a fin de mes, rubricas el acuerdo. Y el universo invisible, que es un ejecutor perfectamente obediente, honra ese contrato, no porque te quiera mal, sino porque su naturaleza es la obediencia absoluta a lo que decretas. ¿Cuántos años llevas renovando ese contrato sin saberlo? Hay un segundo hombre que quiero que conozcas. Empresario, esperaba el pago de un contrato grande. El plazo venció, envió correo,
nada, llamó. Le prometieron para la semana siguiente. La semana llegó, nada. El pánico empezó a instalarse y con el pánico, las palabras del miedo, este cliente no va a pagar. El dinero no llega nunca cuando más lo necesito. Nada funciona como debería. Cuando alguien le explicó la ley, le dijo: estás creando el atraso con tu propia boca. Cada decreto de retraso que pronuncias, el universo lo ejecuta. Le enseñé a cancelar el contrato antiguo con 3 palabras de sustitución divina. Lo que es mío por derecho divino no puede ser retenido. Ven a mí ahora. No lo dijo una vez. Lo repitió durante 4 días sin ansiedad, sin calcular fechas, sin revisar el correo cada hora. El 4.º día, el cliente llamó. El pago llegó completo. No porque el cliente cambió de opinión, sino porque la ley había recibido una nueva orden. Esto no es magia, es ley. Y la ley no discrimina. Funciona para cualquiera que le dé la instrucción correcta. Cancela ahora mismo el contrato antiguo. Di en voz audible: disuelvo todo acuerdo inconsciente con la escasez. Cancelo todo decreto de carencia pronunciado desde el miedo. A partir de este momento soy gobernador de mi lengua y de mi prosperidad. Hay una metáfora que cambió la vida de cientos de personas que llegaron a mí. La llamo el sirviente invisible. Imagina que tienes un sirviente que trabaja las 24 horas, que no duerme, que nunca descansa, que no tiene ego, que no opina, que no cuestiona. Solo ejecuta con precisión perfecta, sin retraso ni error. Todo lo que sale de tu boca, este sirviente lo recibe como instrucción y lo materializa en tu realidad. Cuando dices no tengo suficiente, el sirviente escucha la orden mantener el estado de insuficiencia y la ejecuta. Cuando dices el dinero siempre se va antes de llegar, el sirviente recibe la orden asegurar que el dinero se vaya y la ejecuta. Cuando dices la gente como yo no prospera, el sirviente registra la identidad persona que no prospera y la sostiene. Pero cuando dices desde la autoridad, desde la certeza, desde la identidad del gobernador, soy un canal de prosperidad divina, el suministro fluye hacia mí ahora desde fuentes visibles e invisibles, el sirviente recibe la nueva instrucción y la ejecuta con la misma fidelidad perfecta. El sirviente no tiene compasión por quien lo necesita, tiene obediencia por quien lo comanda. El mendigo llorando no activa al sirviente. El gobernador que decreta, sí. Marcos 11:23 lo expresa con una exactitud que el mundo religioso no supo aprovechar. El que no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Lo que diga, no lo que piense, no lo que desee, lo que diga. Tu sirviente está de pie, escuchando, esperando la orden del gobernador. ¿Qué le vas a decir aquí? Es donde muchos retroceden, porque lo que voy a decirte ahora no es cómodo. Es la verdad que libera y la verdad siempre corta antes de sanar. El mendigo que hay en ti no es tu enemigo. Fue creado por el miedo, moldeado por años de cultura de escasez, entrenado por una sociedad que necesita que sigas creyendo que la prosperidad es privilegio de otros. Ese mendigo habla con tu voz, firma tus decretos, renueva tus contratos de carencia cada mañana y tiene que morir, no con violencia de afuera, con decreto de adentro. Porque el mendigo no muere con el tiempo, no muere solo porque quieras que muera, muere cada vez que decretas en lugar de suplicar, muere cada vez que el miedo sube a tu garganta y tú eliges la palabra de la ley en lugar de la palabra del pánico, muere cada vez que abres una factura y en lugar de suspirar dices: este pago es expresión de mi abundancia en movimiento. El dinero fluye hacia mí y desde mí con gratitud y con fe.
Cada decreto es una estocada en el cadáver de la identidad antigua. Y sobre esa tumba, sobre esa historia vieja de limitación, el gobernador levanta su trono, no como acto simbólico, como realidad espiritual que la ley reconoce y ejecuta. Viejo yo no me alcanza para esto. Nuevo yo es mío por derecho divino. Viejo yo, el dinero nunca llega cuando lo necesito. Nuevo yo, el suministro divino se manifiesta ahora de maneras esperadas e inesperadas. Viejo yo, no sé si esto va a funcionar. Nuevo yo, la ley no falla, nunca ha fallado, nunca fallará. No puede servir a dos identidades. La ley responde a la identidad dominante. Elige ahora cuál va a ser la tuya. Hay un decreto, una sola frase, 9 palabras que cuando se pronuncian desde la identidad del gobernador, no desde el miedo, no desde la duda, no desde la urgencia, activan el campo invisible con la precisión de una llave en su cerradura exacta. Hubo una tercera persona. Una mujer en ruinas totales, finanzas destrozadas, relaciones rotas, a punto de perder la casa. Llegó a mí sin esperanza visible, pero con la disposición de obedecer la ley. Le entregué esta frase: Dios es mi suministro inmediato e infinito. Grandes sumas de dinero vienen a mí rápidamente bajo la gracia y de maneras perfectas. No le pedí que la creyera completamente desde el primer día. Le pedí que la pronunciara en voz alta, 3 veces por la mañana, 3 por la noche. No en pánico, sino en ritmo. No suplicando, sino decretando. El primer día su voz temblaba. Las lágrimas brotaban. La mente dudaba, pero ella siguió. Pronunció la frase como quien siembra una semilla en suelo de invierno, sin ver brotar de inmediato, pero confiando en que la ley que rige toda cosecha es fiel. En menos de 7 días, lo imposible se movió. Una deuda fue perdonada. Un cheque olvidado apareció. Una oportunidad surgió de donde nadie la esperaba. Me preguntó Florence, ¿cómo puede pasar tan rápido? Le respondí, la ley nunca se retrasa. Tú eras la que estaba fuera de sintonía. En el momento en que te alineaste con la verdad sin miedo, sin duda, sin contradicción, la ley respondió. No porque mereces, no porque arreglaste todo, porque finalmente hablaste el idioma del cielo. Ahora te entrego el decreto central de este video. Lo pronunciarás 3 veces, despacio, firme, sin súplica, con los pies en el suelo y la voz de quien gobierna, no de quien pide. Por la ley divina, mi provisión está completa ahora. Dilo. Por la ley divina, mi provisión está completa ahora. Una vez más, desde el lugar más profundo de tu convicción. Por la ley divina, mi provisión está completa ahora. El sirviente lo ha escuchado. La ley lo ha registrado. El campo invisible ya está reorganizando posibilidades a tu favor. Lo que acabas de pronunciar es el inicio. Lo que convierte ese inicio en transformación es la constancia. La ley no premia el entusiasmo de un día, reconoce el ritmo de una identidad nueva. Por eso te propongo el reto de los 7 días del gobernador. Por la mañana, antes de tocar el teléfono, antes de revisar mensajes, antes de que el mundo del yo viejo reclame tu atención de pie, ojos abiertos, voz audible, pronuncia estos 3 decretos. Primero, mi lengua es ley, el dinero obedece. Hoy decreto flujo de abundancia hacia mi vida desde todas las direcciones visibles e invisibles. Segundo, soy canal de prosperidad divina. El suministro se manifiesta hoy, de maneras que espero y de maneras que no he imaginado todavía. Tercero, por la ley divina mi provisión está completa ahora. El universo invisible recibe mis órdenes con obediencia perfecta.
Al mediodía, antes de la primera comida del día, los mismos decretos o variaciones tuyas, siempre en voz audible. El sirviente escucha la voz, no el pensamiento silencioso. Esta es la regla operativa de la ley. Por la noche, antes de cerrar los ojos, ojos cerrados. En el silencio que precede al sueño. En ese estado de umbral entre la vigilia y el descanso, las palabras penetran más profundo en el campo de la sustancia invisible. El depósito de la palabra recibe el decreto del gobernador y lo mantiene activo mientras el cuerpo duerme. La regla de silencio absoluto. Durante 7 días completos, 0 decretos de carencia, 0 no me alcanza, 0 estoy sin un duro. 0 suspiros resignados frente a las facturas. Si el miedo sube a tu garganta en forma de queja, detente. Respira. Y en lugar de la queja habitual, pronuncia el decreto. El primer día habrá resistencia. El yo viejo no muere sin luchar. Eso es normal. Eso es esperado. La fe no es el prerequisito del decreto. El decreto es el prerequisito de la fe. Entre las 24 y las 48 horas, algo comenzará a cambiar. No necesariamente en tu cuenta todavía, en tu campo de percepción. Comenzarás a notar posibilidades que siempre estuvieron ahí, pero que tu sirviente no tenía instrucciones de mostrarte. Al tercer día, la voz del gobernador empezará a sonar natural, como si siempre hubiera sido tuya. Porque siempre lo fue. Al séptimo día, la identidad antigua habrá recibido golpes tan constantes y precisos que necesitará mucho más esfuerzo para volver. Y cada vez que intente hacerlo, sabrás exactamente cómo responderle. Efesios 3:20 dice: a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más de todo lo que pedimos o pensamos conforme a su poder que actúa en nosotros. Infinitamente más, no un poco más, no algo más, infinitamente más. Y la única condición es que el poder que ya actúa en ti, en tu voz, en tu palabra, en tu lengua, se alinee con la verdad. Eso fue lo que aprendiste hoy. Y lo que aprendiste hoy no regresa vacío. Ya tiene instrucciones, ya está en movimiento. Ahora solo te pido un acto, no de audiencia, sino de compromiso espiritual. Escribe en los comentarios el decreto central de este video: por la ley divina, mi provisión está completa ahora. Escríbelo completo, sin abreviar. Es tu sello público. Es la primera declaración oficial de tu nueva identidad ante el campo invisible. Y si quieres seguir recibiendo las leyes que el sistema no quiere que conozcas, suscríbete a este canal. No lo hagas por el algoritmo. Hazlo porque la ley de la correspondencia dice que lo que das en atención recibes en revelación. Activa la campana. Cada video que recibirás es una llave, y tú ya sabes cómo usarlas. La ley nunca falla. Tú tampoco puedes fallar cuando hablas desde el lugar correcto. Hasta la próxima revelación, con amor y autoridad divina. Yo soy Florence Scovel Shinn.